Tardes, mi nombre es Carlos Esparza. Estoy ahorita con un compañero de sociología que nos va a dar su percepción sociológica y personal sobre el nacionalsocialismo, el cual también se le conoce como nazismo o nazi de forma despectiva y equivocada. ¿Te podrías presentar, por favor? Yo soy Remy Abad Yael Bautista Ronquillo, tengo 25 años, estudio sociología, vivo en Rafael Lucio, en la localidad de El Rosario, y pues aquí estamos. Dinos, ¿cuál es tu percepción? Se cortó, bro. Se quedó en percepción. Ya, ¿me escuchas? Ya te escucho. Sí. ¿Cuál sería tu percepción personal y sobre todo social que se ha creado en ti de lo que es el nacionalsocialismo o como tú lo conoces? Pues la información que tengo en mente es a base de cierto, digámosle así, cierta fama que se ha creado a lo largo de la historia del mundo, parte de la historia de en las películas, principalmente en las películas con respecto a lo que han hecho, ¿no? Y con respecto a eso, la percepción que me ha dejado es como la raza el país que trató de conquistar el mundo y con base a cierta estructura de selección de humanos para así para digamos, su obtención como raza superior a las demás, y la percepción así es el país que trató de conquistar el mundo. Eso es lo que me ha dejado las películas. Sin embargo, a lo largo de varios documentales y de enterarme un poquito más que era, pues, todo una revolución, una guerra, lo cual se empezó a expandir con cierta ideología, tanto que los campos de concentración, especialmente nazis, son uno de los de aquel imaginario que nos deja como raza, no solo que trató de conquistar el mundo, sino que también sometió a las demás naciones y las mantuvo bajo cierto encarcelamiento, cierta manipulación de todo, de su vida, de su espacio, de sus hijos, o sea, prácticamente de su dignidad, en tanto a que les hacían ahí perder el tiempo, ¿no? O sea, no solo perder el tiempo, eran súper maltratados, eran sometidos por el simple hecho de ser de otro país, de otro lado. Y lo que me ha dejado es pensar que Alemania fue el país que trató de conquistar el mundo. En grandes rasgos, a pesar de que ciertos documentales trataron de cambiarme cierta perspectiva,
pues sí, sigo teniendo en el imaginario cierta la historia fea, pues, y creo que hasta en la historia de Alemania también tengan presente esa parte como la parte manchada de su historia, con respecto a lo mal que quedaron mundialmente y lo que se creó en el imaginario mundial, y que de alguna forma pues, la guerra siempre ha seguido, y hasta la fecha pues vemos que los que siguen liderando el capital mundial en tanto a la dirección de evolución como sociedad de nosotros somos el mundo, no solo sobresalen en su economía y en su nivel de vida, ni tampoco en su coeficiente, o sea, sino también en los deportes, eh, físicamente, estéticamente se quedaron como personas, no sé, digámoslo así, en un imaginario guapo por el simple hecho de ser blancos y tener un imaginario de seno, de tener ciertos rasgos físicos, porque pues la famosa eh, selección de cráneo que se hicieron, pues dio mucho de que hablar de la ideología que ellos tenían en tanto a lo que debería ser un ser humano, porque pues eso eran demasiado racistas quizá, y pues eso es lo que yo puedo resumir desde mi punto de vista. ¿Crees que se quedaron en la cultura? La cultura élite, digámosle así, de alguna forma, pues siguen estando en ese cultura de burgués de superación como evolución social, en tanto coeficiente, en tanto formas de vida, en tanto a ideología de sobrevivencia, porque de alguna forma seguimos viviendo en esa pequeña guerra y grande guerra que ya nos mide a todo el mundo como nivel de vida, ¿no? Primer mundo, tercer mundo, no sé, el PIB, que la economía, que el sistema político, ciertas cosas se quedaron como una élite. ¿Cómo crees que se haya quedado en nuestra sociedad? ¿En su sociedad o en mi sociedad? No, en la sociedad global. ¿Cómo crees que se haya insertado? ¿O crees que se haya insertado? Eh, y, Claro que se insertaron, o sea, no fue del todo seleccionada, así de la élite siempre tuvo sus usos y costumbres en tanto a las formas de vivir, en las formas de ser quienes ellas eran patrones, pues, y se han quedado como cierta ideología de la superación como gente que se gana la vida, cómo se ha insertado. Asimismo, pues, la ideología del mismo de sobresalir y ser alguien, de estar arriba del otro, quizás porque hasta, no sé, lo siento muy elitista. O sea, yo con esa perspectiva y con la perspectiva que tú que trato de hablar, es de que si es elitismo, y de alguna forma esa élite se ha permeado con otras élites, y de alguna forma muchas han coincidido que ahorita pues no somos diferentes de alguna forma. La élite de España, de Alemania, la élite de México y la élite de Venezuela, la élite de incluso hasta de Perú, que ya es de Cuba,
que ya incluso que sea, que ¿no? siga habiendo esta idea de élite. ¿Cómo se ha entramado? ¿Me podrías repetir desde antes, por favor, es que se te cortó el audio? Mm, A partir de lo que hiciste las sí, o sea, las élites incluso ya sobrepasaron para mí los sistemas sociales, o sea, el sistema de Cuba y el sistema de Estados Unidos, la élite como tal, sigue siendo la misma y se encoda con eso mismo y creo que es parte de la globalización, del hecho de medir fuerzas, como también se mide la pobreza de aquí de México y la pobreza de Venezuela y del otro lado la pobreza de Siria. O sea, y se siguen midiendo, ¿no? O sea, tanto se mide la pobreza, también se mide las élites, se mide la sobrevivencia y obviamente la condición natural del humano como jerarquía, como animales, bro. Entonces, ¿crees que el nacionalsocialismo se insertó en la sociedad y en nuestro, pues básicamente en en nuestra visión colectiva de cómo creemos que se debe llevar al mundo, tanto económica como estructuralmente? Sí, totalmente. Y eso se ha dado casi naturalmente en todos los estratos sociales, en tanto a que incluso en la élite hay élite y en la pobreza hay pobres. Es una selección así. O sea, como te lo mencionaba, en la globalización como que nos medimos todos y ya teniendo un ideal global, ya nos damos cuenta que en realidad no somos tan diferentes como sociedad del nacional. O sea, yo como mexicano, el hecho de querer sobresalir de mi estatus social y económico, pues no, el ideal que lleva uno es a tener los pequeños lujos que tiene la élite o grandes lujos que tiene la élite. Tener un carro, tener una mansión, ser patrón, entrarle a la política, porque hasta eso, incluso pues ya los artistas le entran a la política y asimismo la política le entra al otro lado, al medio artístico y de alguna forma, y ahorita todo el mundo quiere ser famoso, todos quieren estar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, siendo youtuber, siendo, o sea, viviendo de ciertas nuevos trabajos que están existiendo y de alguna forma tienen esa ideología de como que cambiar esas formas. Ahora, eso ya abarcamos en lo que es en la visión global, en todo lo que es la humanidad. Ahora, ¿cómo crees que el nacionalsocialismo haya afectado en nuestro país? Buena pregunta. Eh, como tal, yo creo que lo que ha afectado quizá, pero no, quizá no es del todo de una forma directa, sino de una forma quizás indirecta, en tanto a, no sé, eh, aquí tenemos el Telecan, el Tratado de Libre Comercio, y liderado por Estados Unidos, en tanto a las decisiones económicas financieras del traslado y posesión de la mercancía, al igual de la Unión Europea, ellos son los que lideran esa parte económica.
Y es demasiado fuerte porque pues, Europa sigue siendo Europa. Y en tanto a eso, pues si nos siguen poniendo y si ellos siguen teniendo cierta posición jerárquica favorable, en tanto sus medidas, o sea, se sobrepasan, o sea, es como Estados Unidos, pues, o sea, cómo sabemos que Estados Unidos, el ideal de Estados Unidos ha afectado a todo Latinoamérica? Y nos damos cuenta que de alguna forma no es de esa forma a México, si fue de forma directa y algunos que tantos que en el Tratado de Libre Comercio pues se los están llevando de calle, ¿no? Y no solo en eso, o sea, eh, con la simple invasión, pues. ¿Cuál sería tu conclusión sobre el nacionalsocialismo en el mundo actual? Em, Creo que la perspectiva que me da es de que han permanecido en ese poder, tanto que en realidad no es de que hayan perdido, o sea, perdieron porque no conquistaron el mundo, pero en realidad no perdieron, su nación ahí está. Territorio, no estoy informado si perdieron territorio, que perdieron personas en la guerra, la guerra de las naciones, pues las personas son reemplazables, pues. Y el hecho de haber creado ciertas formas de manipulación y perderlas tampoco quiere decir que hayan perdido. O sea, en realidad, ellos en qué momento se dieron derecho de privar de su libertad y de su vida y de todo lo demás a otras personas que no eran de su nación. Dicen que perdieron, pero en realidad no perdieron. Dicen que perdieron, pero en realidad siguen arriba de la cadena alimenticia, social, del mundo global. Quizás no sean un país nórdico, pero sí son un país que tiene influencia en todo el mundo. Y quizás no te podría decir que influye culturalmente o que ha hecho, no sé, no estoy enterado si tenga mm, empresas acá que sean alemanas y obviamente yo sé que sí, pero ahorita no te las puedo mencionar, pues, porque al igual no las tengo tan identificadas, pero sí tengo conocimiento que la influencia de Alemania lo ha hecho y quizás no lo ha hecho de esa forma imperialista de ahora de selección de humanos. Simplemente siguen en la guerra en el capital económico, en el capital simbólico de, de progreso, digámoslo así. Porque hasta eso siguen en el primer mundo, ellos nunca perdieron. Muchas gracias por tu conclusión. Se cortó, bro. ¿Ya se escuchó? Ajá. Sí, por lo que veo tu percepción va más por lo social, lo cultural, no tanto por lo político, también te vas mucho por lo económico. Puedo decir que para ti fueron alemanes los que pelearon, no fueron nazis, no fue el nazismo en sí, a lo cual yo te digo que, bueno, gracias por tu percepción, porque por lo que veo, la mayor parte de las personas, o por lo menos parte como tú, no ven a esto como la gran amenaza en la sociedad, sino como una consecuencia de varias acciones. Te agradezco por la entrevista y espero que puedas seguir participando en otras de las que yo llegue a
se cortó. Te quedaste trabado, bro. Gracias por la entrevista. Sí, bro. Gracias a ti. Pero